Bueno, muy buenos días a todos. Nuevamente muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Yuri Ortiz y hago parte del equipo de ACRIP y los estaremos acompañando el día de hoy en compañía de Alejandro Cortés, que es nuestro invitado desde Vista. Hoy en este webinar que hemos denominado Cómo fidelizar el talento desde antes del primer día del trabajo, Visma nos compartirá todas las herramientas que ustedes deben tener en cuenta al momento del proceso de fidelización en la compañía. Nos acompaña Alejandro Cortés, quien es fundador de Mandú, a company en Visma, con más de 6 años de experiencia en el rubro de tecnología para recursos humanos. Ha diseñado y escalado procesos de talento humano, acompañado directamente a más de 150 organizaciones en proyectos de transformación de sus procesos de employee engagement y gestión del desempeño. Recuerden que si tienen dudas, preguntas o quieren hacerle una pregunta directamente a nuestro conferencista del día de hoy, pueden levantar la mano y nosotros les estaremos dando paso o dejarnos sus preguntas en los cuadritos de preguntas y respuestas o en el chat que encontrarán en la parte inferior de su panel. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, me dan un segundito que voy a compartir mi pantalla para... Yuri, no sé si me puedas confirmar que ya ven la presentación. ¿Sí? Discúlpame, sí, se ve Sí. perfectamente. Ya, perfecto. Nada, muchas gracias, Yuri, por la introducción. Hola a todos, todas. Espero que estén teniendo una excelente semana. Como bien comenta Yuri, yo soy Alejandro Cortés, fundador de Mandú, una compañía en Visma. Como todos saben, el objetivo de este espacio es conversar acerca de cómo fidelizar a nuestros equipos desde antes del primer día de trabajo, durante el proceso de onboarding. Y con respecto a la estructura de este espacio, les comento que primero quería arrancar contándoles un poco sobre nosotros, sobre Mandú, sobre Visma, qué hacemos, cuál es nuestro propósito, cómo generamos valor en las compañías con las que trabajamos. Y luego entraremos ya más a detalle en la temática del evento y finalmente tendremos un espacio para hacer preguntas y compartir experiencias. Primero quería contarles un poco sobre mí. De hecho, yo, bueno, soy economista de profesión y justo antes de acabar la carrera, junto con mis socios Sebastián y Emilio y mis grandes amigos, decidimos fundar Mandú, lo cual me ha llevado a dedicarme estos últimos 6 y casi 7 años a apoyar a distintas organizaciones a potenciar su estrategia de talento, viendo directa o indirectamente un poco más de 150 procesos de employee engagement, clima, cultura y gestión del desempeño. Más allá de eso y más allá de mi rol de fundador de la compañía, estuve por mucho tiempo ejerciendo la función de Chief People Officer dentro de Mandú, por lo cual he diseñado y escalado nuestros procesos de talento. Y lo que me ha llevado también a la experiencia de estar de ambos lados, ¿no? Tanto ayudando a distintas compañías a potenciar sus procesos de talento, como también en el rol de ejecutor de los nuestros al interno. Ahora, probablemente estarán preguntando qué es Mandú, qué es Visma y de hecho dónde nace esta dualidad a nivel de marca. Primero les cuento sobre Mandú. Somos una organización cuyo propósito es diseñar un mundo de trabajar bien sea posible. Para lograrlo, nos dedicamos desde el 2016 a desarrollar tecnología para justamente potenciar la estrategia de talento de las organizaciones con las que trabajamos, principalmente en las verticales de gestión del desempeño y employee engagement. Y ya luego de haber trabajado con un poco más de 250 organizaciones, hace aproximadamente unos 3 meses fuimos adquiridos por Visma, una organización que de hecho vio en nosotros y obviamente también nosotros en ellos, un aliado estratégico ideal para seguir generando un valor incremental con cada empresa, con la que trabajamos, y también con un propósito muy similar al de nosotros, basado en mejorar la vida de las personas a través de la tecnología. Ahora, contándoles sobre Visma, Visma es una compañía cuyos headquarters se encuentran en Noruega. Somos hoy una de las compañías de software más grandes a nivel global, con presencia en un poco más de 20 países a nivel mundial. Más de 1.2 millones de clientes trabajan con nosotros y hoy por hoy estamos impactando en la vida de más de 10 millones de personas, que son justamente nuestros usuarios o los usuarios de nuestras plataformas.
Ahora, si bien hoy estamos trabajando con diversas corporaciones, compañías muy reconocidas a nivel mundial, un Mercado Libre, un Despegar, son empresas que probablemente conozcan, nuestra propuesta de valor, de hecho, se basa en adaptarnos a la realidad de cada organización, lo cual finalmente nos ha permitido generar impacto en distintos tipos de compañías, en startups, empresas familiares, multinacionales. En realidad, la idea es que nuestra tecnología finalmente se adapte a la realidad de cada industria, a la realidad de cada empresa. En la TAM, de hecho, estamos enfocados en generar valor a través de soluciones tecnológicas aplicadas a recursos humanos, cubriendo cada uno de los puntos de contacto del colaborador con la compañía, a la misma vez que le sumamos, le generamos valor a los equipos de recursos humanos con diversas soluciones en la nube, para justamente potenciar y optimizar cada uno de sus procesos dentro del abanico, digamos, de procesos que manejan, digamos, las gerencias de gestión de talento, gestión humana, recursos humanos. De hecho, este abanico de soluciones se puede dividir en dos grupos. Por un lado tenemos lo que está más orientado al higiénico o a los procesos más duros, y por otro lado están las soluciones más acotadas hacia la parte ya de gestión de talento y el potenciamiento de la experiencia del colaborador. Quería hacer un pequeño overview de cada una de estas antes de pasar, digamos, a la temática del evento. En primer lugar está nuestra solución de Tu Recibo, que de hecho permite gestionar todo el flujo documentario entre el colaborador y la compañía, desde antes que ingresa a la compañía y obviamente, digamos, hasta que se permanece o sale de la organización. De hecho, esto lo tenemos tanto en versión web o versión app, donde lo que buscamos es centralizar todos los procesos de onboarding digital, difusión de recibos de sueldos, firmas de cualquier tipo de documento y toda la autogestión de las licencias de vacaciones. De hecho, a nivel general, lo que buscamos acá es optimizar la experiencia tanto de los colaboradores como de los equipos de recursos humanos, y evitar inversiones excesivas en tiempo y recursos, digamos, implementando, digamos, estos procesos y este vaivén documentario. Luego tenemos Visma People, que es nuestra plataforma de administración de personal, donde lo que podemos hacer es centralizar toda la información de los colaboradores de la compañía y la estructura organizacional, tener datos básicos, digamos, de los colaboradores, hasta ya todas las distintas segmentaciones que podemos hacer, las distintas categorías, centros de costos, y que realmente podamos gestionar de forma ágil toda la data de nuestra gente para justamente que eso derive en la toma de decisiones estratégicas. Y luego, amarrado a justamente el módulo de payroll, que suelen ser ahí primos hermanos, nuestro sistema, bueno, Visma Payroll, digamos que es nuestro sistema de liquidación de planillas, un sistema que hoy por hoy está localizado para todos los países de Sudamérica, digamos, adaptado de acuerdo a las necesidades, digamos, de cada país, y donde tenemos integrados todos los reportes legales de cada localidad. Así como también parte de lo que nosotros buscamos es mejorar la experiencia de cada uno de los usuarios, por lo cual tenemos la posibilidad de realizar configuraciones, adaptaciones, sin necesidad, digamos, de depender de un tercero, sino que ya lleguemos a un nivel de autogestión por parte de los equipos que se encargan, digamos, de este proceso tan esencial dentro de las compañías, nuevamente sin necesidad, digamos, de un tercero que vaya adaptando todo lo que uno necesita a lo largo del tiempo. Y solo para terminar con la parte o el lado más hard, tenemos Visma Time, un módulo enfocado en el control de tiempos de asistencias, con la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de jornada, con múltiples mecanismos de marcaje y ahí con un diferencial particular, que es un sistema de geolocalización integrada que permite responder ágilmente a las distintas necesidades de negocio. Luego, por el lado de la parte de talento, primero tenemos una solución enfocada en potenciar la comunicación interna de la compañía. Y a la misma vez que potenciamos la propuesta de valor hacia los colaboradores. De hecho, Visma Unite es una plataforma que lo que permite es funcionar como una red social interna, donde cada colaborador tiene un muro para postear novedades, dar reconocimiento, enterarse de temas importantes dentro de la compañía. También tenemos otra sección más asociada a ofrecer ciertos descuentos y beneficios, digamos, de la compañía hacia los colaboradores.
y acaba variando, digamos, los proveedores que nos facilitan eso dependiendo de la localidad, digamos, de la empresa a nivel LATAM. Luego está nuestro módulo de engagement, que de hecho, dato anecdótico, fue la primera solución que desde Mandu desarrollamos, donde acá lo que buscamos es darle las herramientas a cada compañía de medir la percepción de los colaboradores en cada etapa de su experiencia en la empresa, desde evaluaciones de onboarding, encuestas de salida, encuestas de clima organizacional, de liderazgo, cultura, y que finalmente toda esta información nos permita entender o identificar qué variables son las que están impactando más en el nivel de engagement de nuestra gente, para comenzar a canalizar todos los esfuerzos hacia, nuevamente, la mejora de la experiencia del colaborador, y que esto trae consigo mejoras a su vez en los indicadores de negocio. Y solo para cerrar, contamos con un módulo adicional cuyo foco, digamos, se divide en dos, ¿no? Por un lado, es el de ir de la mano con las compañías para potenciar su proceso de evaluación de desempeño, de tal forma que logremos crear una cultura de retroalimentación constante, que permitamos a los equipos medir continuamente el rendimiento de cada una de las áreas o cada uno de los equipos dentro de la compañía. Y por otro lado, que también logremos evaluar el potencial de nuestros equipos para poder idear toda la estrategia de planes de sucesión, toda la estrategia de desarrollo, y tener bien identificado el mapa de talento dentro de la compañía. Esto es, digamos, a nivel de nuestras soluciones. De hecho, quería hacer un pequeño overview para que sepan más o menos cuál es nuestra propuesta de valor como compañía. Pero ahora lo que quería hacer era entrar a la pregunta que queremos responder en este espacio, que es cómo fidelizar a nuestros colaboradores desde antes del primer día de trabajo y durante el proceso de onboarding. De hecho, para comenzar, algo que me parece clave es ir un poco más atrás y realmente entender qué es lo que lleva a un colaborador a contar con esta serie de comportamientos constructivos, que puede ser la permanencia, comportamientos constructivos de cara a la organización. ¿Qué es lo que lleva a una persona a quedarse más tiempo dentro de la compañía, a estar fidelizado, a recomendar a la compañía a familiares o amigos, a tener mayor intención de esfuerzo discrecional, entre otros aspectos que nuevamente nos pueden llevar a tener mejores resultados? Y la respuesta en simple es el employee engagement. Esta variable que hoy está sonando mucho en el mercado, de hecho en los últimos par de años, pero que realmente todavía hay muchas compañías que no integran dentro de su gestión. De hecho, por mucho tiempo se pensó que el clima laboral per se era lo que generaba todos estos, llamémoslos, beneficios, digamos, para la compañía, pero a la hora de ir un poco más allá, hacer un doble clic, tanto a nivel de dinámicas de gestión que se ven a nivel mundial, o, por ejemplo, en las últimas investigaciones sobre el comportamiento humano dentro de las organizaciones, vemos que el clima lo que mide es la satisfacción de un colaborador sobre distintos puntos de su ambiente de trabajo, y la satisfacción en realidad no necesariamente tiene un efecto causal sobre, digamos, estos aspectos que venimos mencionando, mientras que el engagement sí. El engagement en realidad, siendo entendido, ese sí es bajo mi percepción, porque no hay una definición única, pero a mí me gusta entenderlo como ese vínculo emocional positivo que tiene un colaborador con la compañía en la que está trabajando, y que lo lleva a generar comportamientos constructivos de cara al cumplimiento de los objetivos de la empresa. Más en simple, es que tanto la persona se hace responsable por el éxito o fracaso de la compañía. Ahora, ¿cuál es la dificultad en su gestión? Que de hecho, para generar engagement, no es tan simple como entrar a una videollamada, entrar a una oficina y básicamente pedir a la gente que se comprometa. De hecho, lo que tenemos que hacer desde, digamos, el equipo de talento, o desde, digamos, el rol de liderazgo que podemos también tener en cada una de estas áreas, es entender cuáles son esas palancas o esos drivers del nivel de compromiso de nuestra gente, y comenzar a accionar sobre ello, ¿no? Quizás dentro de este espacio existan, digamos, compañías donde el equipo valora más los temas de autonomía, las oportunidades de desarrollo, por ejemplo, mientras que hayan otros equipos que valoran más el relacionamiento interpersonal, otros el tema más de compensación. Eso en realidad no lo sabemos así nomás, digamos, porque tenemos que hacer un análisis para poder identificar, digamos, esos drivers,
pero para eso lo que tenemos que hacer es apalancarnos justamente de la data y del conocimiento de nuestra gente y nuestra cultura para potenciar el engagement y que eso obviamente termine repercutiendo en una mejor estrategia de fidelización dentro de nuestras organizaciones. Ahora, ¿cómo se alinea todo esto? ¿Cuál es el vínculo con la temática que estamos hoy en día conversando? Y es que, si bien vamos a conversar sobre esta fase inicial del journey del colaborador, tenemos que ver la estrategia de fidelización de la compañía de una forma más holística. Realmente entender que podemos tener un excelente proceso de pre-onboarding, de onboarding, que sea óptimo, que logre, digamos, los objetivos que hayamos planteado, pero si no estamos continuamente garantizando el alineamiento cultural, potenciando las habilidades de liderazgo de cada líder de la compañía, tanto a nivel gerencial como a nivel de mandos medios, ocupándonos de relacionamiento entre áreas, es bien probable que vayamos a perder todo ese momentum positivo que hayamos ganado a inicios del Yo en mi colaborador. Entonces, lo que quiero que se lleven es que, si bien lo que vamos a conversar hoy es un muy buen punto de partida, obviamente no podemos bajar la guardia y pensar que eso va a ser, digamos, suficiente, sino lo que tenemos que comenzar a hacer es potenciar cada una de las aristas de la experiencia del colaborador a lo largo del tiempo. De hecho, algo que nos ha hecho enfocarnos, ¿perdón? Algo que nos ha hecho enfocarnos cada vez más en esta etapa del pre-onboarding, onboarding, dentro de la experiencia, digamos, del colaborador, es el contexto actual, ¿no? De hecho, creo que acá vamos a estar bastante alineados con que son cada vez las compañías que entienden que ya no pueden depender de sus ventajas competitivas tradicionales, llámese cercanía al mercado, patentes, un determinado set de activos fijos, para seguir manteniéndose relevantes dentro de sus respectivas industrias. De hecho, lo que ha generado, digamos, la democratización de la tecnología es que el mercado sea más competitivo, que los consumidores y los clientes sean cada vez más demandantes, y esto genera que las empresas tengan que fortalecer continuamente su propuesta de valor, lo cual nuevamente ha generado que hoy por hoy sean las compañías con los equipos más comprometidos, más talentosos y con un mayor alineamiento al propósito y la estrategia de negocio, las que triunfan y prevalecen a lo largo del tiempo. Y ante todo este reconocimiento, de hecho, por parte del mercado, son cada vez más las organizaciones que buscan activamente reclutar el mejor talento. Entonces, esto obviamente nos ha generado un reto a nosotros que estamos dentro, digamos, del mundo de gestión de talento, porque cada vez hay una mayormente creciente competitividad por talento en el mercado. Y, como si fuera poco, de entre los muchos beneficios que ha traído la virtualidad del trabajo remoto, tanto para las compañías, pero creo yo principalmente para la vida de las personas, eh, digamos, este contexto ha generado que hoy en día uno ya no compita únicamente con compañías de mercado local, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros, Mandú, compañía de tecnología basada en Perú, hace unos 3 años únicamente competíamos con empresas de tecnología peruanas, o quizás también con algunas corporaciones que están armando sus laboratorios de innovación, están yendo, digamos, más orientados hacia la transformación digital de ciertos procesos y demás. Hoy, la amenaza que, por ejemplo, yo particularmente tengo, ya no es únicamente a nivel local, sino a nivel internacional. Y compito con múltiples compañías de tecnología o de todo tipo, cuya propuesta de valor puede llegar a ser muy, muy atractiva para las personas que hoy están teniendo el mejor desempeño en mi equipo. Lo cual, esto nos ha llevado a tener que ser mucho más finos en la estrategia de retención y desarrollo del engagement dentro de nuestra compañía. Ahora, era un ejemplo personal, por así decirlo, pero estoy seguro que muchos de los que estamos acá conectados deben estar pasando por lo mismo o algo similar, porque esta es una constante, digamos, a nivel de mercado. Ahora, ¿por qué enfocarnos en el proceso de onboarding o pre-onboarding? Creo que a nivel empírico, intuitivo, vamos a estar alineados con la importancia del proceso, pero igual para los que, o las que, digamos, no hayan comprado, digamos, la importancia acá, de hecho, siempre creo que es bueno corroborar, digamos, con ciertas estadísticas del mercado.
Por ejemplo, un estudio realizado por Aberdeen Group, una de las empresas de investigación de mercado más grandes a nivel mundial, nos indica que el 66% de las compañías con programas onboarding robustos cuentan con una mayor percepción de alineamiento cultural dentro de la compañía. El 62% cuentan con mejores ratios de time to productivity, básicamente entendiéndose esto como el tiempo que le demora a un colaborador llegar a su pico de productividad, y el 54% reportó mejores indicadores de engagement. Otro estudio que hace Brandon Hall Group, también una firma estadounidense de investigación de mercado, donde encuentra que las organizaciones con buenos programas de onboarding tienden a mejorar sus indicadores de retención en un 82% dentro, digamos, de esa base de colaboradores que han pasado, digamos, por el proceso de onboarding. Y así, de hecho, nos podríamos ir pasando y detallando distintas estadísticas o, digamos, casos anecdóticos y demás que nos permitan justamente corroborar la importancia de estos subprocesos, digamos, dentro de todo el abanico de procesos dentro de la gestión humana de las compañías. Pero de hecho lo que quería ver era, por ejemplo, qué pasa cuando nos volteamos al mercado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué está pasando hoy con las compañías? Y lo que vemos es que, por ejemplo, ahí les comparto esta estadística de Gallup, que también los que no conocen Gallup es, diría creo, top 3, digamos, empresas investigadoras de mercado a nivel global, que nos comentan que solo el 12% de colaboradores a nivel mundial afirman que sus organizaciones hacen un buen trabajo en el proceso onboarding. Eso quiere decir que hay otros 88% que no consideran haber pasado por una experiencia onboarding sólida, ¿no? Lo cual nos habla mucho de la criticidad de este proceso a nivel generalizado dentro de las compañías. Y es por eso que ahora que entremos, digamos, a las buenas prácticas, digamos, de este proceso, espero que algo se puedan llevar y de tal manera que les permiten diseñar o implementar, digamos, un proceso sólido onboarding o mejorar, digamos, su proceso actual. A ver, ahora, entrando a ver cómo plantear exitosamente, digamos, este proceso, la manera en la cual siento que es más, llamémoslo práctico verlo, pero que a la misma vez nos da una perspectiva quizás un poco más macro, es de la siguiente forma. A ver, primero tenemos que definir cuáles son los objetivos del proceso. Luego, definir algunos principios fundamentales que nos permitan guiar la toma de decisión de las personas que van a estar diseñando o implementando el proceso. Y finalmente armemos un checklist o un paso a paso de todos los hitos claves, obviamente vinculados también a los principios y objetivos que hayamos delimitado. Entrando primero a la parte de los objetivos, a nivel general, los procesos de onboarding, suelen tener tres principales objetivos, ¿no? El primero es garantizar el cumplimiento de la gestión documental, digamos, del vaivén de documentos y, digamos, tener todo el compliance fino, digamos, dentro de la compañía. Segundo, garantizar el alineamiento cultural de la persona que entra a la organización. Y tercero, acortar el tiempo hasta que el colaborador llegue a su pico de productividad. Ahora, yo sé que estos no son objetivos reales porque falta la métrica de medición, digamos, el plazo en el cual van a ser ejecutados. Ya, esa es la parte que digamos, recomiendo que cada uno lo adapte, personalice a la realidad de cada una de sus compañías. Pero a nivel general, digamos, estos tres objetivos macro sirven como paraguas para armar, digamos, la estrategia del proceso en sí. Ahora voy entrando a nivel de detalle en cada uno. A ver, primero, el tema de la gestión documental. Acá la verdad es que bajo mi perspectiva me parece que no hay tanta ciencia, pero el diablo está en los detalles. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser un proceso muy engorroso que deteriore la experiencia del colaborador, lo cual lo que en realidad tenemos que hacer es, número uno, tener bien definido cuáles son aquellos formularios, documentos, contratos que debemos hacer que el colaborador que ingresa a la compañía llene o firme, y también conocer específicamente el lapso de tiempo en el cual se tiene que completar dicha documentación. Por ejemplo, un contrato laboral se tiene que firmar antes del ingreso, quizás
hay algunas actas, digamos, de haber llevado cierta capacitación demandada por la ley o alguna entidad regulatoria que tiene que ser posterior. Ya eso depende, digamos, de la necesidad de cada negocio. Y si bien lo vamos a ver más adelante, de hecho sí hay eh, dos, creo, componentes cruciales que yo recomendaría a toda compañía, digamos, bajo este paraguas de este objetivo. Número uno es que esto no sea todo el proceso onboarding, digamos que nuestro rol dentro de los equipos de gestión humana o a nivel de liderazgo de la compañía no se base únicamente en este vaivén documentario, que es algo que suele pasar en muchas compañías. Y lo otro es que se apoyen de la tecnología finalmente para hacer el proceso más llevadero. De hecho, creo que a nadie le gusta estar revisando y firmando documentación extensa. Es finalmente creo que un mal necesario. Eh, Así que de hecho hay que ponernos en los zapatos de las personas que están participando en esto y obviamente minimizar la fricción en estos procesos que suelen ser bien engorrosos. El segundo objetivo es el de garantizar que cada persona esté alineado o se integre, digamos, dentro de la cultura organizacional. Y la verdad es que para mí esto va más allá de presentarle la misión, la visión, el propósito, los valores, entre otros aspectos que se suelen comunicar. Porque si bien todo esto es muy, muy importante, no necesariamente refleja la cultura real de la organización. Y esta última la entiendo como eh, el orden tácito dentro de la compañía o las reglas no escritas, digamos, del comportamiento de las personas que forman parte, digamos, de cada uno de los equipos. Bajo mi perspectiva, de hecho, lo que tenemos que hacer es ocuparnos de garantizar que cada colaborador entienda ambos componentes, ¿no? Por un lado, entender realmente la historia, el propósito, los valores y demás, de tal manera que cada persona que entra a nuestra empresa entienda la razón de ser de la compañía y también se sienta parte de algo más grande que uno mismo. Pero por otro lado, es clave que el colaborador realmente entienda las expectativas conductuales que la compañía espera de lo de ella. Eh, que de hecho realmente pueda, conozca, digamos, la respuesta a la pregunta, ¿cómo se hacen las cosas acá? ¿Cómo la gente interactúa acá? ¿Cómo la gente se suele comportar, digamos, para tener, digamos, un mayor performance dentro de la organización? Y como tercer punto, y no por eso menos importante es el ocuparnos realmente de garantizar que el equipo llegue a su pico de productividad lo antes posible. De hecho, ahí esto creo que habla por sí mismo, pero el impacto que puede generar acortar, digamos, todo ese intervalo de tiempo entre que el colaborador entra a la compañía y que realmente llegue, digamos, a su máximo o a un nivel de productividad aceptable puede generar un impacto financiero en la compañía enorme. De ahí, si quieren, podemos conversar algunos ejemplos de eso. Tenemos algunos casos que nos ha pasado ya medidos dentro de Mandu que les puedo comentar. Es por eso que, de hecho, lo que recomiendo bajo este objetivo es realmente entender, y este es un trabajo que hay que hacer bastante con los líderes de cada área, de cada rol, eh, cuáles son los determinantes del nivel de productividad de cada rol o de cada función dentro de la compañía, y luego armar una currícula que nos permita garantizar que cada persona tenga esas herramientas necesarias para ser exitosos dentro de esa función. Ahora, de hecho, una vez que ya tengamos definido, digamos, cuáles son los objetivos, normalmente acá la idea también es tener cierta cuantificación, entender, digamos, cuál es el impacto, cómo vamos a verificar esos objetivos, cosa que imagino que ustedes ya saben, si no lo podemos conversar un poquito más adelante. Eh, lo que me parece importante es marcar o delimitar una serie de principios que nos permitan guiar la toma de decisiones y bajo los cuales se va a hacer el diseño del proceso en sí. Y acá les comparto lo que para mí es quizás más importante, digamos, en estos aspectos. O sea, número uno, y acá discúlpenme el Spanglish, pero es el principio de one size doesn't fit all. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos utilizar el mismo molde para todos. No se trata de armar un proceso y lo mismo, digamos, cada persona en la compañía o entre mismas compañías pasan por lo mismo. Porque de hecho esto es algo que debería aplicar tanto interempresas como intraempresas, interáreas como intraáreas, y en realidad lo que creo yo que debemos hacer como líderes de talento, como líderes de cada equipo,
es añadirle un grado de personalización a cada proceso de onboarding para garantizar que cada persona que ingresa a la compañía se adapte a su rol específico. Les doy un ejemplo algo obvio, pero creo que va a servir para cerrar la idea, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros en Mandú tenemos distintas gerencias, entre esas gerencias tenemos la gerencia comercial y la gerencia de tecnología. Claramente cuando una persona ingresa, hay cierta parte del onboarding que es igual para todos, la parte documental, el conocimiento de la empresa, la cultura, los valores y demás, pero cuando ya entramos a la parte más técnica, claramente ahí es donde tenemos que meter el grado de personalización. Por ejemplo, en el caso de los comerciales, les pedimos que, de cierta manera, dinámicas de venta, por ejemplo, roleplays o algunas otras presentaciones, demos y demás, versus el caso de los desarrolladores del equipo de tecnología que van más orientados hacia la revisión de código, cierta documentación y demás. Entonces, ahora, he hecho un ejemplo súper sencillo, un poco obvio nuevamente, pero de hecho lo que tenemos que identificar ahí es que si bien yo en este caso he hecho una diferenciación a nivel de áreas funcionales que es lo más sencillo, digamos, de explicar, para sus compañías pueden encontrar que quizás hace más sentido realizar esta personalización a nivel jerárquico, por demografías, por localidad, por ejemplo. Ahí el reto está en que desde nuestro frente podamos identificar las distintas, llamémosle, versiones del proceso onboarding, cuántas tenemos que tener y a qué roles tenemos que apuntar con cada una de estas. El segundo principio es clave, de hecho, y acá creo que vamos a estar todas las que estamos acá bastante alineados, que es que recursos humanos o gestión humana o gestión de talento, digamos, como llamen el área, no es el único responsable de todo este proceso de onboarding. Esto es una tarea compartida entre distintos interlocutores dentro de la compañía, los equipos de HR, el líder directo, el mismo equipo, el equipo gerencial, todo interlocutor que consideren relevante, digamos, para este espacio. Lo importante acá, de hecho, es que los roles y las responsabilidades estén muy bien definidas. Si hay más de un responsable de una tarea, quiere decir que no hay ningún responsable, así que todo tiene que estar bien delimitado. Y si bien la estructura va a variar mucho empresa en empresa, el quién hace qué, de hecho acá les comparto un ejemplo de lo que suelo ver en el mercado, ¿no? O sea, por ejemplo, involucrar a la plana gerencial de tal manera que ellas puedan trasladar la estrategia de la compañía, la visión de la organización. Y esto también se puede llevar a cabo en espacios ya sea individuales o también en espacios grupales, dependiendo de la disponibilidad, el tiempo y demás. El líder directo quizás se enfoca un poco más en la parte funcional, ¿no? De las expectativas de rol, el objetivo, el entrenamiento, el coaching, los one-to-ones, digamos, para cerrar las brechas, mientras que el equipo de gestión de talento, gestión humana, se enfoca más en la parte más general del proceso. Número uno, garantizar que cada hito se cumpla, y número dos, ya temas asociados a la documentación, la información general, la cultura a nivel más macro, entre otros aspectos nuevamente ya más transversales. Y otro tema importante, otro tema clave es que no únicamente se incluya a estos interlocutores en la propia ejecución en sí, sino también en la ideación del proceso, ¿no? De hecho, la manera en la cual veo que muchas compañías ejecutan esto, digamos, este involucramiento de otros interlocutores dentro del proceso de ideación, es crear equipos multidisciplinarios que a la misma vez creen mesas de trabajo enfocadas en diseñar el proceso. Otras compañías lo que hacen es que todo parte, digamos, del equipo, del área de gestión humana, recabar feedback de parte de cada uno de los líderes, perdón, y luego desarrollar el proceso, y luego, digamos, obviamente ir dándole cierto mantenimiento. Pero acá, parte de lo que me parece importante es que sea un proceso iterativo en el tiempo, ¿no? Es que continuamente vayamos recabando feedback, recabando percepciones, de ahí vamos a conversar un poco sobre esto, pero que realmente podamos adaptar, digamos, esto a la realidad de cada función. El tercer principio es muy
muy sencillo de explicar, pero me parece algo muy, muy importante, que es ser consistentes con la cultura de nuestra compañía. Algo en lo que es muy fácil caer es en encontrar, llamémoslo, buenas ideas o buenas prácticas que aplican para otra compañía y que sí, efectivamente pueden funcionar dentro del contexto que se están llevando a cabo, pero que realmente no están alineadas a los valores, principios o el modus operandi de nuestra organización. Eh, un ejemplo muy sencillo de eso es cuando veo organizaciones muy ágiles, muy dinámicas, con una población quizás muy joven, con un espíritu de colaboración, buena onda y tal, y tienes un equipo de gestión humana que impone una comunicación muy formal, de corte clásico, jerárquico, vertical, y también cuando pasa lo contrario, ¿no? Que es algo que suelo ver bastante, cuando tienes empresas de sectores muy duros, con perfiles muy racionales, formales, y los equipos intentan imponer dinámicas parecidas a las de una startup o una empresa, digamos, con otro ADN. Si tuviera que darles una recomendación para el diseño de cada hito, digamos, de este proceso, es siempre estar haciéndose la pregunta, ¿qué mensaje estamos dando con este diseño que a su vez fortalezca nuestra cultura o nuestros pilares culturales? ¿No? Y de hecho, haciéndonos esa pregunta, muchas veces eh, nos damos cuenta que, sí, que existe cierto desalineamiento entre lo que decimos, que es nuestra cultura, y finalmente lo que hacemos. Y finalmente, este es un principio que considero vital, que es el de priorizar las interacciones sociales de las personas que ingresan a la compañía con el equipo que ya está. De hecho, acá esto es, sí reconozco que es debatible, podemos tener un debate, digamos, si es necesario o no es necesario. Yo personalmente soy firme creyente que uno no puede desarrollar un sólido sentido de pertenencia hacia una organización si es que no tiene interacciones comunicacionales o inclusive físicas con el resto del equipo. Eh, Acá con el tema de lo físico, no me vayan a malinterpretar, me refiero en realidad a la proximidad, vernos las caras, estar en contacto, hasta, digamos, tener algunos high fives o celebraciones, digamos, juntos, que es algo esencial, digamos, para el desarrollo de conexiones humanas. De hecho, acá les dejo una cita, un libro que les recomiendo a todos, llamado The Culture Code de Daniel Coyle, que en el libro comparte, digamos, hallazgos que obtuvo luego de estudiar decenas de equipos de alto rendimiento. ¿Qué dice? ¿No? Las señales de pertenencia son comportamientos que crean una conexión segura en los equipos, y estos incluyen, entre otros, la proximidad, el contacto visual, la energía, si todos se comunican entre todos. Y como en cualquier idioma, las señales de pertenencia no pueden reducirse a un momento aislado, sino que consisten en un pulso constante dentro de la interacción o de la relación social de cada persona. Y esto en realidad me parece clave, que estemos trabajando en la virtualidad, en la presencialidad, busquemos también generar esos espacios de comunicación informal entre las personas que entran a la compañía para que se sientan parte de. Y ahora podemos entrar ya al proceso en sí, ¿no? La estructura que podemos tener en cada compañía es bastante variable, de hecho va a depender mucho de los roles, las características. En realidad quiero hacer un overview a nivel general, eh, y es por eso que les coloco, por temas de simplicidad, 4 principales hitos o grupos de hitos. Primero está el pre-onboarding, de hecho es la etapa desde que el colaborador acepta la propuesta laboral hasta su primer día de trabajo. Y de hecho normalmente esta etapa suele ser un poco más intensiva en la gestión documentaria del colaborador, ¿no? De hecho, igual podemos aprovechar para generar cierto impacto cultural, cierto impacto, digamos, en términos de una buena experiencia de la persona con nuestra compañía. O sea, por el lado más transaccional y de operativos, lo que podemos hacer es incluir o armar un checklist de aspectos ya más asociados a, nuevamente, lo que necesita el colaborador para ser productivo, digamos, en su primera productividad, en su primer día de trabajo, que incluye temas de firma de contratos, convenios, documentos, la preparación de equipos, por ejemplo, van a necesitar una laptop, no van a necesitar una laptop, un celular, acceso a tecnología, ya que todo esté seteado, qué software vamos a utilizar,
que tenga su correo corporativo, si necesita, digamos, ir revisando manuales, digamos, de compliance o temas que pueda ir avanzando con eso. Y por el lado más orientado a la experiencia cultural, y acá es donde nos podemos poner más creativos, ¿no? De hecho, por ejemplo, podemos enviar un kit de bienvenida, merchandising corporativo, o por ejemplo, correos, videos de bienvenida, material cultural y demás. De hecho, acá lo importante es que en esta etapa logremos generar un impacto emocional dentro de la persona, de tal manera que anhele su primer día de trabajo y que se sienta parte de, antes de su primer día. Ahí, súper rápido les cuento, por ejemplo, nosotros qué es lo que hacemos. De hecho, le enviamos un kit de bienvenida a cada persona que ingresa a la compañía con un par de polos y una taza, digamos, con nuestro branding. Ya nos encargamos de toda la parte, nosotros estamos 100% online, así que, bueno, en realidad un esquema medio híbrido, pero casi todos trabajan desde su casa. También enviamos la laptop que van a utilizar a la casa de la persona, de tal manera que no perdamos tiempo en su primera semana, digamos, con temas más operativos, ¿no? Y utilizamos, obviamente, sin ánimo de hacer publicidad, nuestra solución, digamos, de TurRegio para hacer, digamos, todo el consolidamiento de documentos, el vaivén documentario, las firmas y demás, y obviamente para poder hacer nuevamente un seguimiento mucho más preciso. De hecho, acá nuevamente lo que necesitamos a nivel general en el onboarding es llevarnos de tarea, armar un checklist de todas las cosas, digamos, que tenemos que hacer y hacerlas antes del ingreso a la persona. Normalmente nos dan el tiempo, nos dan el día. Es clave que la experiencia de la primera semana, el primer día del colaborador no esté lleno, digamos, de sistemas operativos. Y un punto importantísimo es, en esa etapa, pocas compañías lo hacen, yo siempre lo recomiendo, en esa etapa es diseñar y comunicar la agenda de la primera semana, lo cual de hecho nos lleva al siguiente grupo de hitos, que es el primer día de la primera semana, eh, con lo cual primero entrando al primer día, de hecho uno de los principales focos que tenemos que tener es, y todos los que han entrado, bueno, creo que todos los que estamos acá hemos sido los primeros, o hemos tenido un primer día, digamos, en nuestras compañías. Acá lo que tenemos que hacer es reducir la ansiedad de la persona que está entrando a la organización. Suena complejo en realidad, bajo mi perspectiva es algo sencillo a nivel, digamos, de las cosas que podemos hacer. Básicamente lo que tenemos que hacer es llevarlos de la mano y, digamos, a lo largo de su primer día, no literal, sino, digamos, tener parametrizado qué es lo que va a hacer. Y hemos montado, digamos, previamente expectativas muy claras, nuevamente de lo que va a hacer, digamos, dentro de su primer día, ¿no? ¿Qué tipo de reuniones va a tener? ¿A quién va a conocer? En caso del trabajo sea presencial, ¿a dónde se tiene que dirigir? Entre que demás aspectos que podemos considerar para que la persona no tenga que, normalmente cuando uno piensa es donde se genera, digamos, toda esta ansiedad y digamos, la idea es que todo esté parametrado de tal manera que la persona se enfoque netamente en aprovechar la experiencia y no estar, digamos, confundido en dónde ir y demás. Para eso, obviamente, es clave hacer un checklist, digamos, de las actividades que debemos incluir en ese primer día, que pueden ser, no sé, presentaciones o inducciones hacia aspectos culturales de la compañía, reuniones con distintos interlocutores, organizar un espacio, por ejemplo, de cierta interacción más informal, almuerzos con su equipo, un coffee break, que le permita justamente conectar con distintas personas. Pero a nivel general lo que recomiendo en esta instancia es que este primer día no entremos tanto en el aspecto funcional, sino que realmente primero integremos a la persona dentro de nuestra organización, porque al hacer eso lo que vamos a hacer es condicionar positivamente a la persona a poder absorber de mejor forma y estar mucho más interesados en luego aprender más sobre su rol. Y durante, digamos, toda esta primera semana ya podemos comenzar a tocar otras dinámicas vinculadas a ya la inducción funcional de la persona. ¿Cuáles son las expectativas de su rol? ¿Cuáles son los objetivos? Que conozca, digamos, realmente el funcionamiento del área o los procesos del área a mayor profundidad. La idea es poco a poco ir cambiando el mix entre conocimiento de la compañía hacia ya, digamos, las herramientas que tiene que tener o desarrollar para ejercer su función. De hecho, algo que me parece importantísimo es cerrar la semana con un espacio de retroalimentación, de feedback y entender qué tal le fue a la persona, qué cosas podríamos mejorar, porque más allá de ahí matamos a pájaros de un tiro porque obtenemos información clave
para poder mejorar nuestro proceso, pero la misma vez le damos el mensaje a la persona que nos importa, digamos, su opinión, número uno, y que a la misma vez está siendo acompañada por, digamos, todo un grupo de personas involucradas dentro del proceso. Y finalmente, algo que siempre recomiendo a nivel de proceso es tener una serie de objetivos para ciertos plazos de ejecución, ¿no? O sea, por ejemplo, la agrupación más utilizada y la que recomiendo, en realidad por un tema de practicidad, es la de tener objetivos delimitados para los primeros 30, 60 y 90 días. Esto sí recomiendo trabajarlo bastante de la mano con el líder, digamos, funcional, eh, dado que, de hecho, tenemos que delimitar qué aspectos observables o verificables nos van a dar, digamos, el indicio si es que logramos cumplir el objetivo o no, digamos, de cada una de las etapas. La idea es que cada una de estas etapas tenga tres componentes importantes. Número uno, cuál va a ser el foco, es decir, a nivel más macro, en qué va a estar puesta la atención de la persona, perdón, de la compañía, digamos, hacia la persona. Número dos, cuáles son los aspectos prioritarios o las temáticas que vamos a tocar. Y finalmente, cuáles van a ser las metas u objetivos que planteamos en cada una de estas etapas. Acá, de hecho, les comparto un ejemplo genérico. En los primeros 30 días, el foco que va a estar, el foco, digamos, de una persona quizás va a estar en la orientación inicial y que conozca realmente cómo funciona la compañía. Todo alrededor de temáticas de cultura, conocimiento de procesos, la interacción entre áreas y demás. Y las metas que podamos poner quizás van a estar más orientadas hacia objetivos de aprendizaje de la persona. Luego ya pasando, digamos, en la etapa desde los 30 a los 60 días, ya comenzaríamos a hacer un cambio, donde el foco pasaría más hacia la adaptación de la persona en su nuevo rol. Estas prioridades quizás van a estar más enfocadas en cerrar las brechas en ciertos niveles de conocimiento, aprender del resto de personas del equipo cómo funcionan las cosas, y poco a poco también introducir ciertas metas que tengan aspectos más funcionales dentro del rol. Y finalmente, a la etapa entre los 60 y 90, ya el foco debería estar en hacer que esta persona se convierta en un, digamos, profesional autónomo dentro de nuestra organización, donde ahí el rol del coaching, del líder es clave, ¿no? Que ir cerrando, digamos, esas brechas a lo largo del tiempo. Solo para ya ir cerrando, uno de los temas que me parece importantísimo es que se apoyen mucho en el feedback y la data para continuamente mejorar sus procesos. Esto no tiene por qué ser tan complicado en realidad, simplemente se trata de definir los mecanismos que vamos a utilizar para obtener este feedback y ser consistentes con el recabamiento de la información. Y acá nuevamente para cerrar les doy ahí un par de ejemplos, o cómo me gusta ver esto en realidad es agrupar el feedback en dos grupos, ¿no? Por un lado están las percepciones, es decir, la opinión que tienen las personas involucradas dentro del proceso que podemos recabar a través de one-to-ones con los nuevos ingresos, con los líderes para tener ambas perspectivas, desarrollar focus groups o workshops para levantar información. Y por otro lado, también utilizar distintas encuestas para armar una serie de indicadores de satisfacción sobre cada componente, digamos, del proceso onboarding, lo cual nos va a permitir tener toda la perspectiva de manera mucho más amplia y hacer un seguimiento, digamos, de esos KPIs. Y por otro lado está la partida de los KPIs, indicadores puros y duros. Acá le coloco 4 que son con los cuales yo partiría. Número 1 es el tema del time to productivity, como ya lo hemos revisado antes, es el tiempo que se demora un colaborador en llegar a su pico de productividad. Número 2 está el tema de la rotación de nuevos ingresos en un plazo delimitado. Número 3 está el cumplimiento de cada uno de los hitos del proceso, si lo podemos traquear. Y finalmente, el nivel de engagement de las compañías, el nivel de engagement de las personas que recién entran a la compañía, digamos, en sus primeros meses, 2 meses, 3 meses, 10 meses, y sobre eso podemos ir viendo, digamos, cuál es el impacto a nivel ya más del vínculo emocional de la persona con la empresa. Y con eso cerramos y entramos, digamos, a la parte de preguntas, perdón que me tomé un poquito más de tiempo de lo que esperaba. Solo para cerrar, como ven, no he entrado tanto a detalle en cada hito o característica específica, digamos, del proceso, porque nuevamente siendo consistente con los principios que les había comentado, particularmente con no utilizar el mismo molde
para todos y la necesidad de personalizar el proceso de acuerdo a la cultura de la compañía. No quería, digamos, tirar las cosas que funcionan únicamente en Mandú, pero que no necesariamente van a funcionar en sus empresas, sino darles, digamos, un marco general para que luego cada uno pueda hacer el ejercicio de diseño en sus respectivas compañías. Entonces, un poco por mi lado, creo que con esto, no sé si ya dejé de proyectar, porque yo normalmente suelo Mm, utilizar no, Zoom. aún estás compartiendo, pero bueno, no hay ningún inconveniente. Yo te voy a colaborar con las preguntas. Ya, perfecto. Bueno, entonces acá hay una que nos dice Mónica Fanador. Hola Alejandro, ¿cómo diferenciar las estrategias de retención y engagement? Ya, ahí Mónica te comento, en realidad son dos conceptos distintos porque el engagement es este vínculo emocional, digamos, esta emoción que tiene el colaborador con la compañía y que trae consigo ciertos comportamientos positivos a la organización. Dentro de esos comportamientos positivos, como resultado de una buena gestión del engagement, eh, vas a poder tener gente que tiene una mayor intención de permanecer en la compañía. Es decir, desde tu lado vas a poder retenerlos. Entonces, el engagement lo que va a hacer es ayudarte a retener, digamos, a las personas dentro de tu compañía, pero no va a ser el único impacto, ¿no? También vas a tener equipos más productivos, con mayor intención de esfuerzo institucional, digamos, embajadores de tu marca empleadora. Entonces, yo lo vería como el engagement es, digamos, el paraguas, por así decirlo, la estrategia paraguas, y la estrategia de retención ya termina siendo, digamos, uno de los componentes bajo, como producto, digamos, de una buena gestión del engagement dentro de la organización. Ahí no sé si con eso quedó clara la respuesta o te maría un poco más. No sé si pueda... Ah, no, igual creo que no me puede responder Mónica, No, Mónica, si por favor, si tienes alguna inquietud adicional, me las puedes dejar en el chat para nuevamente escalársela a Alejandro. Tenemos otra pregunta, en este no me aparece el nombre de la persona. Según el estudio, ¿qué implica un proceso robusto de onboarding? mm, temía que me hicieran esa pregunta porque son criterios específicos que utilizan dentro del estudio. O sea, si quieres te lo puedo compartir y ahí, digamos, es un paper, entonces tienes que ahí considerar, digamos, ciertos aspectos y tal, que ahorita no voy a detallar, digamos, a nivel general, porque ya son muy técnicos, muy específicos de qué incluyeron y qué no incluyeron dentro del estudio. Pero si quieres, bueno, sale como anónimo, pero si quieres de ahí puedo compartir, digamos, el estudio para que ya vean específicamente esta consultora que incluía como criterio, ¿no? Ok, Natalie López Ciabato, ¿a qué te refieres con un pre-onboarding? ¿Qué acciones, pasos, metodologías incluye este proceso? El que es Sí, antes de la contratación e inducción de empleados. sí, de hecho, a ver, esto ya depende de las terminologías que cada uno use, en realidad no hay que ser puristas en esto. Mi definición o la definición que veo a nivel generalizado en el mercado de pre-onboarding es desde que el colaborador te da, digamos, la confirmación de que quiere participar o de la firma del contrato, eh, hasta su primer día. Entonces, esto plazo puede ser temas de días, puede ser temas de semanas, puede ser temas de meses, dependiendo del rol o cargo. Entonces, sí es algo que creo que podemos diferenciar, donde, claro, el pre-onboarding es, ya formas parte de mi organización, pero todavía no tiene su primer día, y de ahí el onboarding ya es una vez que arranca, digamos, a nivel funcional dentro de la organización. Ok. ¿Podrían dar un ejemplo cuando llegue la persona más concreto? No entiendo muy bien esta pregunta. Sí. Natalia Reyes. No entendí muy bien esa pregunta. Sí, Natalia, si es con nosotros, por favor, ¿nos podrías ampliar un poquito a qué te refieres con este ejemplo? José Rodrigo, ¿cuál sería el indicador clave, KPI, para medir el nivel de éxito de nuestro proceso de onboarding? Bueno, ahí de hecho incluí algunos al final. Hay algunos más fáciles o más difíciles de medir. Creo que los más sencillos es, digamos, recabar la percepción de los colaboradores que forman parte, digamos, del proceso. Podemos incluir métricas como el NPS, digamos, qué tanto, digamos,
digamos, un indicador puro y duro, digamos, de qué tanto recomendaría la compañía una vez habiendo pasado, digamos, el proceso onboarding. De hecho, hay distintas, a ver, espera, acá el proyecto igual, hay distintos mecanismos, ¿no? Podemos, ya sean encuestas que nos voten indicadores, entrevistas que nos den información más cualitativa, o ya, digamos, KPIs más de negocio, donde podemos ver, por ejemplo, cuánto se demora una persona en llegar a sus objetivos, eh, o también cuál es el nivel de engagement de las personas que pueden entrar dentro de la organización. Va a depender mucho, nuevamente, de cuáles sean los objetivos que nos hemos planteado, digamos, dentro del onboarding para justamente validar eso. Pero ahí también hay una gama de temas. O sea, por ejemplo, lo que nosotros hacemos acá a la interna es, sí tenemos ciertas encuestas de onboarding donde medimos cada componente, creo que no se proyecta muy bien, pero cada componente del onboarding, ¿no? O sea, por ejemplo, o de la experiencia de la persona entrando. Quiero saber, ¿cuál ha sido tu opinión o tu percepción sobre el proceso de reclutamiento? Sobre la información que te dimos, ¿qué tanta diferencia entre la expectativa que tenías y la realidad? ¿Cómo es que te acompañó o cuál ha sido la calidad, digamos, del acompañamiento de tu líder directo? Y algunos componentes, digamos, de toda la experiencia, donde ya vamos midiendo para ver qué cosas o cuáles son las brechas que tenemos que cerrar. Ok, si podemos compartir la presentación, esta presentación sí se podría compartir, Alejandro. Sí, no hay problema, la comparto. Listo. Diana Carolina Romero nos pregunta, ¿cómo lograr un primer día de carácter virtual que sea también positivo? Las sugerencias son más de carácter presencial. ¿Qué prácticas hay para que el primer día y la primera semana virtual sea también potente? Ahí viene, de hecho, los ejemplos que di creo que aplican para ambos. La única dificultad, en realidad, es quizás los espacios más informales, ¿no? La charla de pasillo o demás. O sea, por ejemplo, nosotros nuevamente estamos en un esquema casi 100% online y aplicamos las mismas prácticas, donde ahí el único tema que recomendaría sería que las reuniones en sí tampoco no hacer el día tan largo, digamos, de espacios virtuales, porque, claro, la atención, el foco, el estar, digamos, obteniendo tanta información en un primer día frente a una pantalla, quizás le puede generar un gasto de energía importante a la persona. Pero nuevamente, dentro del primer día, lo que podemos hacer es, ese primer día, por ejemplo, que arranque la mañana enviándole, digamos, algún kit de bienvenida o algo por el estilo, teniendo una serie de reuniones donde conozca al equipo, conozca a su líder. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos, a veces calza con el primer día, a veces no, es que mi socio, que es el gerente general de la compañía, tenga también un espacio con las personas que entran ese día. Entonces, viene a ser lo mismo, simplemente que en un espacio virtual, donde yo la única consideración que tendría es que no sea un día tan largo, porque estar obteniendo tanta información desde la pantalla quizás puede llegar a ser un poquito agotador para la persona. Eh, sí. ¿Cómo fidelizar desde el proceso de reclutamiento? José Rodrigo. Ya, ahí, ese es otro espacio, digamos, con bastantes componentes importantes, pero en realidad ahí básicamente se trata de aplicar los mismos fundamentos o los mismos principios, ¿no? Eh, Número uno, preguntarnos cómo es que nuestro proceso de reclutamiento está alineado, digamos, a la cultura actual. Eh, Cómo es que realmente les estamos montando expectativas claras de lo que es trabajar con nosotros. O sea, finalmente, parte de lo que hay que hacer es ver cada posición, o así me gusta verlo. Yo que de hecho tengo un corte quizás un poco más comercial dentro de Mandú, veo el proceso de reclutamiento o cada posición como un producto que quiero vender. Pero a la misma vez, no quiero sobrevender en el sentido que vaya a generar falsas expectativas, ¿no? Muchas veces vemos que, claro, en el proceso de reclutamiento te pintamos como que la compañía es, olvídate, lo mejor del mundo y tal, y que tenemos a veces de cosas. A la hora de la hora entra la persona a la organización y se encuentra con otra realidad. Entonces, la idea es, como punto creo que esencial, si tuviera que ultra resumir, digamos, esta pregunta, que es una pregunta bastante amplia, es tener expectativas o trasladar las expectativas de la manera más clara y transparente a la persona, porque cualquier brecha entre las expectativas y la realidad es ansiedad
digamos, al revés se emocionan, pero bueno, puede generar nuevamente esta ansiedad dentro de las personas que entran a nuestra organización. Ok. Bruna nos pregunta, el modelo habla de priorizar interacciones sociales. ¿Cómo se logran en estos modelos que van desde totalmente virtuales, híbridos y presenciales, presentes en ocasiones en una misma compañía? A ver, esto va a depender mucho, Bruna, de las políticas de la compañía, la estructura. Te cuento una cosa o digamos algo que hemos comenzado ya hace unos cuantos meses a hacer dentro de Mandú, eh, es, si bien en el día a día trabajamos de manera virtual, nuestro equipo de People Operations tiene un calendario donde va, digamos, delimitando qué espacios en físico presenciales se pueden generar para que no pase un determinado número de semanas sin que la gente se vea las caras. Eh, es algo que yo recomiendo porque, claro, por ejemplo, si tenemos no sé, dentro del equipo de ventas, tenemos una reunión mensual de todo el equipo, esa la hacemos presencial. Alquilamos un espacio en un WeWork o en un comunal, que digamos es el WeWork peruano, digamos acá, y nos juntamos todos y forzamos, en el buen sentido de la palabra, digamos, ese espacio físico presencial. Ahora, tenemos gente que vive afuera, lamentablemente no se pueden colgar, pero por lo menos vamos ganando cierto millaje, digamos, con las personas que sí se pueden juntar. O si tenemos gente en otras localidades, también tenemos gente, por ejemplo, en Perú y en Colombia y en Argentina, que se junten los de Colombia, que se junten los de Perú, los de Argentina, y nos juntamos, digamos, todos de manera virtual. Entonces, la cosa es un poco como que diseñar estos espacios según lo que permita la compañía y lo que se pueda, punto número uno. Y el otro es, si es que no se puede por ningún motivo, por políticas de la empresa y tal, nada, ahí sí lo que recomiendo es generar espacios virtuales que no se trate de hablar de trabajo, ¿no? Juegos online, digamos, presentaciones o compartir experiencias, o simplemente tomarnos un café juntos de manera virtual para hablar de, no sé, lo que me pasó una semana, ¿no? Eso sí genera una dificultad mayor, pero nada, es un poco ver con qué herramientas contamos y comenzar a materializarlo en función a eso. Ok, Álvaro Moreno nos pregunta, ¿cómo hacer el 30, 60, 90 llevado a minutos? Me explico, cuando el colaborador ingresa, lo esperan para cubrir funciones con ansias, por tanto los jefes no le dan importancia a la inducción y el entrenamiento si no necesitan ingreso a operación, si lo que necesitan es el ingreso a la operación. ¿Entiendes? Lo esperan para cubrir funciones con ansias, por tanto los jefes no le dan la importancia a la inducción. Eh, Ahí, Álvaro, creo que la pregunta en realidad te la replanteo porque no creo que podamos lograr, digamos, ese impacto emocional en la persona eh, en cuestión de minutos, digamos, demora, son temas que finalmente, digamos, integrar a una persona dentro de la compañía demora y no en 1 hora y media como máximo no lo vamos a poder hacer, sino creo que la pregunta que replantearía sería cómo involucrar a los líderes eh, o cómo venderles la idea de la importancia de esta parte, digamos, de la inducción y entrenamiento, no necesariamente que entre de frente, digamos, a la parte funcional. Y ahí básicamente es, a mí lo que siempre, cómo me gusta verlo es realmente entender o poder responder la pregunta, ¿cómo yo me beneficio de esto? ¿No? De hecho, ¿qué es lo que pasa? Que a la hora, como personas a veces somos un poco más egocéntricas o nos ocupamos de nuestros propios intereses y aún así, digamos, esto se potencia más en las organizaciones donde yo como líder quizás tengo que tener objetivos que debo cumplir. Entonces, lo que hay que hacer ver a los líderes es la importancia de o qué tanto en realidad potencia la productividad de una persona el hecho de que esté integrado dentro de la cultura de la compañía, esté integrado, digamos, a nivel ya inductivo, que conozca la organización, que se sienta parte de. Por ejemplo, puedes tener ciertas casuísticas donde tienes un líder que la gente le rota mucho, pero igual sigue con las mismas prácticas de, no, quiero que entre una persona y comience a funcionar. Claro, pero es hacer ver ese líder que, oye, quizás las personas se están rotando porque no estás haciendo, digamos, todo este trabajo previo. Entonces, nuevamente la idea ahí es tener los insumos o las herramientas adecuadas para hacer ver a los líderes la importancia de cada uno, digamos, de estos procesos. Para eso puedes usar KPIs, puedes usar
información en la misma empresa, y por eso, digamos, la medición, digamos, me parece tan importante. Eh, pero bueno, es un tema Ok, relativamente complejo. vale. ¿Cómo empoderar a los líderes o a otras áreas para aumentar su compromiso con el onboarding de nuevos colaboradores? ¿Cómo empoderar a los líderes a otras áreas para aumentar el compromiso con... Eh, ahí en realidad como punto de partida es que se sientan parte de el diseño del proceso, ¿no? A mí me parece importantísimo, es más, ya hay un tema ya de psicología, de que cuando uno invierte tiempo en una actividad, en una acción, vas a desarrollar cierto sentido de pertenencia, digamos, en el producto de esa acción, y lo que genera eso es que yo voy a querer que, digamos, el producto de esa acción perdure en el tiempo, ¿no? Entonces, yendo, digamos, a este ejemplo, si es que involucramos a las otras áreas, a los líderes en la ideación de este proceso, ellas van a verlo como suyo, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, su nivel de compromiso va a aumentar. Esa es una alternativa a nivel de ideación. Y lo otro es a través de KPIs, información o métricas, donde, por ejemplo, si es que podemos cuantificar el impacto que está teniendo estos cambios generados, digamos, dentro del proceso onboarding, simplemente ahí entramos por el lado más racional, ¿no? Mira, antes nuestra satisfacción estaba acá, nuestro engagement estaba acá, hicimos este cambio contigo y ahora hemos logrado esto. Entonces ese nivel, digamos, de satisfacción, de orgullo y demás que pueden sentir las personas involucradas, vayan a llevar a que sientan, digamos, un mayor nivel de compromiso con el proceso en sí. Ok. Hola Alejandro, dos preguntas. ¿No crees que el paraguas sería la fidelización y el engagement sería una de las consecuencias de hacer bien las cosas? ¿No crees que el paraguas sería la fidelización y el engagement sería una... Eh, sí, o sea, depende cómo lo depende cómo lo veas, ¿no? Gráficamente y demás. A mí cómo me gusta verlo, ahí voy a... ya, es esto, ¿no? Eh, Haciendo la lógica inversa, nosotros como líderes de negocio lo que queremos es tener buenos resultados a nivel de negocio. Para eso lo que necesitamos es gente comprometida con la organización y para eso necesitamos justamente gestionar, digamos, todos los procesos de talento de la mejor manera, ¿no? Entonces, el engagement, el tema es que es un producto de, digamos, no es una variable sobre la cual podemos gestionar directamente, sino el engagement es lo que nos da el colaborador a raíz de una buena gestión. Entonces, eh, quizás lo que estamos acá entrampándonos en la terminología de paraguas, pero sí, o sea, voy de la mano contigo porque una buena estrategia de fidelización lo que va a generar es engagement y lo que va a generar el engagement es mayor intención de permanencia por parte de los equipos, que a su vez va a generar que nuestro objetivo de fidelizar se cumpla. Entonces, nuevamente estamos alineados y nada, eh, estamos hablando un poco de lo mismo. ¿Qué buenas prácticas recomendarías para la notificación de bienvenida y la firma de contrato más allá de lo transaccional? En realidad, eh, la firma de contrato en realidad no sé qué tanto te pueda recomendar porque es algo, sí, digamos, no hay contrato bonito, por así decirlo, digamos, a menos que les cambiemos la letra, el branding y demás. Yo lo que recomendaría, digamos, con respecto a las firmas o el bien de documentos es nuevamente apoyarte de la tecnología y no, digamos, si es con nosotros, increíble, si no, hay distintas alternativas digamos, dentro del mercado, pero una de las cosas que sí queremos evitar es nuevamente que este proceso sea engorroso porque puede llegar a serlo, ¿no? Entonces, si es que yo tengo dentro de mi aplicativo toda la información que tengo, la reviso, la puedo firmar digitalmente y se vuelve, digamos, un flujo agradable para mí, obviamente eso va a generar un impacto positivo, ¿no? Y la notificación de bienvenida va a depender un poco de los materiales que tengan a nivel compañía. Muchas veces, digamos, yo lo que recomiendo es que también podamos involucrar en ese mensaje de bienvenida a distintos interlocutores dentro de la organización. O sea, por ejemplo, nosotros lo que hacemos en Mandú es que
A nivel digamos, compañía, Sebastián nuevamente, que es el gerente general y mi socio, le envía, digamos, un correo o un mensaje, digamos, a la persona contándole un poco sobre nosotros y tal. Otras organizaciones dentro de su kit de bienvenida mandan una carta escrita a mano, por ejemplo, que es algo, digamos, emocionalmente, creo que interesante. Pero nuevamente la idea es personalizar toda esa comunicación de cara a la cultura de la organización y mandar un mensaje que realmente aliente al colaborador y que lo haga sentir como que también la compañía lo está esperando y lo quiera acoger, digamos, dentro de la operación. Vale, nos sigue, a ver, ¿cómo sensibilizar a los líderes para que reconozcan el valor del onboarding para que entiendan el espacio que se requiere? Eh, Cindy Murcia, abajito. Ahí les hubiesen pasado la voz para este, pasen el video del webinar. Eh, no, mentira, mentira. Ahí en realidad, número uno, yo lo que recomiendo es entender el perfil de los líderes, o sea, porque ¿qué es lo que pasa? Que a la hora, yéndome a un ejemplo súper genérico, tienes algunos líderes que son muy racionales, muy del KPI, muy del objetivo, mientras que hay otros que son quizás un poco más emocionales, va a depender mucho de los perfiles y demás. Si es que ustedes quieren comprometer, digamos, dentro del proceso a este perfil quizás un poquito más racional, vayamos con los KPIs, vayamos con los números. ¿Cuál es el impacto de tener un buen onboarding? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Y si pueden utilizar data de la compañía, mejor aún, pero nuevamente va a depender de la data que tengan. Entonces, por ejemplo, si tienen información sobre, sigo proyectando, ¿no? Sí, sí, estás proyectando, pero simplemente veo la diapositiva de Mandú acá para analizar. No se ve el tema No, no veo. del feedback. No, no, no. Ahora, Sí, ahora sí. ya, perfecto. Ya, regresando al punto inicial, por ejemplo, si nos toca un líder, digamos, un poco más racional, más orientado, digamos, hacia esa parte, digamos, dura, por así decirlo, y tenemos información sobre la rotación de nuevos ingresos, tenemos información sobre la productividad de nuestra gente, o qué tanto las personas entran a la compañía y logran cumplir sus objetivos, y esa métrica no es muy positiva, ahí tenemos todo el insumo que necesitamos para, digamos, hacer o lograr su compromiso, ¿no? Eh, si es que, digamos, va más por otro lado, quizás más emocional, y ahí expliquemos el concepto, expliquemosle quizás testimonios de la gente que entra. Nuevamente, lo que tenemos que hacer ahí es adaptar el mensaje para que llegue, digamos, en el receptor, y tenemos que entender quién es el receptor para, en función a eso, ver por dónde le entramos. Entonces, he dado dos ejemplos, digamos, opuestos, la parte, digamos, el perfil más emocional, el perfil más racional, pero nuevamente se pueden apalancar tanto de la data como de las opiniones para llevar al líder del punto A al punto B. Y que finalmente vea cómo es que esto va a impactar en sus objetivos, ¿no? ¿Cómo manejar las expectativas del proceso frente a los procesos de contratación y onboarding? Es decir, frente a los tiempos que toman para cumplir con las actividades propuestas en cada etapa. ¿Cómo manejar las expectativas del proceso frente a los... A ver, creo que hay dos preguntas ahí. El primero es cómo manejar las expectativas del proceso frente a los procesos de contratación onboarding. En realidad, creo que ahí tenemos que hacer un paso hacia atrás y realmente entender cuál es nuestra propuesta de valor como compañía y cómo competimos, digamos, con otras compañías dentro del mercado, ¿no? Una de las cosas que me parece importantísimo nuevamente es saber, por ejemplo, nosotros, yo como Mandú, ¿qué ofrezco que no te puede ofrecer otra compañía? Yo como Mandú, ¿qué no te ofrezco que otra persona pueda ver dentro de otras organizaciones? Y tener, digamos, eso bien delimitado para generar una expectativa clara en la persona. ¿Por qué? Porque nuevamente, ¿qué pasa si yo le digo a alguien, voy a nuevamente hacer un ejemplo súper genérico, sí, que acá te vas a desarrollar, vas a tener, digamos, un crecimiento profesional muy acelerado y tal, pero, por ejemplo, no necesariamente tengo un plan, una estrategia de desarrollo, mis líderes no son muy buenos coaches y tal? He pintado algo o generado una expectativa que no se lleva a la realidad,
Y no tiene que ser por mentir ni nada por el estilo, sino porque quizás mi perspectiva es la errada, ¿no? Entonces, nuevamente, todo parte del nivel de conocimiento sobre nuestra propuesta de valor hacia nuestros colaboradores y ser muy transparente con eso. Eh, con respecto al tema de los tiempos, en realidad, esto ya va a depender mucho del dinamismo de la compañía. En el escenario ideal, uno ya tiene tiempos delimitados, o uno podría tener tiempos delimitados de qué es lo que vas a hacer, digamos, en cada hito del proceso y cuánto demora cada hito. Hay compañías que no necesariamente pueden funcionar así, sino son cosas mucho más ágiles, donde contratas un día, al siguiente lunes ya tiene que estar entrando, luego tiene que la persona, digamos, ser sí o sí funcional, digamos, a los 10 días. Entonces, yo ahí lo que haría en realidad, si es que estas son variables que no podemos controlar, nuevamente ser claro o clara con la persona, digamos, que está entrando a la compañía. Mira, estás entrando en una organización con este nivel de dinamismo, es probable que en los próximos días, en las próximas semanas, pasen este tipo de cosas o haya muchos cambios, pero finalmente así es como funciona la organización. Hay gente que le va a gustar, digamos, estar en un ambiente tan dinámico, hay gente que no, y eso también te puede también servir como para tomar la decisión si es que lo contratas o la contratas o no, ¿no? Entonces, nuevamente, todo parte, digamos, de conocer el contexto de tu compañía, conocer tu propuesta de valor y ser muy transparente a nivel de las expectativas que les puede generar a la persona con la cual estás interactuando, digamos, en el proceso de reclutamiento y selección. Ok, y por último, bueno, Mónica, cada vez más por las características de las nuevas generaciones, es más complejo fidelizar, ya que son generaciones más rotantes y con pocas expectativas de estabilidad. ¿Cómo lograr la fidelización con las nuevas generaciones? Generación Z. Ya, sobre eso, sí, de hecho, yo creo que, bueno, más allá de la generación en sí, creo que el mercado en sí también está más complejo, digamos, para fidelizar a nuestra gente, digamos, reducir la rotación. Sin embargo, ahí, Mónica, creo no sé, quizás esto nuevamente es un tema debatible, pero no me parece tan complejo fidelizar, digamos, a las generaciones de, bueno, la generación Z, millennials y demás, sino que la propuesta de valor de la compañía es la que tiene que cambiar de cierta manera. Porque he visto que muchas compañías en sí eh, no han replanteado su propuesta de valor o se han quedado estáticas en el tiempo y no necesariamente han podido avanzar al mismo ritmo que, digamos, el mercado lo necesita. Y todo parte de realmente entender qué es lo que mueve a mi gente. Esto va a variar de empresa en empresa. Quizás si nosotros hacemos un levantamiento de información en Mandú, la gente se puede mover o se puede motivar por ciertos drivers. Si es que vamos a tu compañía, se podría motivar entre otros. Eso en realidad, o pueden ser lo mismo, no sabemos. Lo que necesitamos hoy en día es data, justamente para poder tener la información sobre qué es lo que va a hacer que mi gente se quede y cuáles son los no negociables y qué es lo que va a hacer o cuáles son las variables que no necesariamente les importan tanto. Ahí te doy un ejemplo y creo que me apoyo también un poco en la presentación para cerrar un poco la idea. Nuevamente, lo que queremos es que la gente esté comprometida y porque el compromiso nos va a llevar justamente a minimizar, digamos, esas tasas de rotación, a potenciar la fidelización. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces tomamos como supuesto qué es lo que valora mi equipo. Todo el mundo, cuando preguntas, digamos, al mercado, la gente te va a decir, bueno, la gente valora la parte de compensaciones, el reconocimiento y las oportunidades de desarrollo. Sí, pero realmente esos son las palancas de la motivación de tu gente, esas son las palancas de compromiso. La idea nuevamente es entender realmente qué es lo que mueve a la gente y sobre eso replantear y personalizar tu estrategia de fidelización para que toque esos puntos. Hay muchos aspectos que podemos incluir ahí, pero nuevamente la idea es a partir de la data, a partir de la información, y no necesariamente tiene que ser datos puros y duros, sino también recabamiento de percepción, entrevistas, levantar información, entender qué parte de tu propuesta de valor es la no negociable y qué parte de tu propuesta de valor quizás a la gente no le mueve tanto la aguja, ¿no? Comenzar a quitar recursos de esto y comenzar a analizar recursos hacia lo que realmente va a hacer que la gente, digamos, tenga esta intención de permanencia dentro de tu equipo. Entonces, en simple, es nuevamente
justamente lo que coloco acá, ¿no? Entender esos drivers del engagement para todos los recursos, analizarlos hacia ahí y no necesariamente estar invirtiendo en temas que no le van a mover la aguja al nivel de compromiso a los equipos. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias. Una charla interesante. Mira la hora que estamos todavía y las personas estuvieron muy motivadas en preguntar. Agradecemos muchísimo por tu participación y por acompañarnos el día de hoy. A todas las personas que nos preguntaron si las memorias se van a compartir, sí, les llegará vía correo electrónico en la presentación de este webinar. Y adicionalmente, recuerden que en Acrip TV, en contenido público, podrán acceder al video de este webinar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Alejandro, Yuri, dime. una preguntita. No sé si podamos compartirle mi correo a los asistentes. Claro que Cualquier sí. consulta que no haya En el, resuelto y demás, ahí por favor en con el toda chat, por confianza. favor, en el chat, por favor, lo puedes compartir para las personas Ah, que sí, aún sí, sí. están y de todas maneras en el correo, en el momento que enviemos tu presentación, también podemos compartir si tienen alguna inquietud adicional. Ya, ahí les dejo mi correo. Por favor, cualquier duda, consulta adicional que tengan, con toda la confianza del mundo, me escriben y ya yo siempre estoy al tanto ahí de mis correos para responder lo más ágil posible. Vale, perfecto. Ah, no, creo que te lo mandé a ti nomás. Perdón, no me muevo mucho con... Bueno, yo te colaboro con eso, no te preocupes. Ahí está, ahora sí, para todos. Listo. Ya, buenísimo. Nada, gracias a todos por la participación, por las preguntas, y nada, ahí quedamos en contacto. Gracias, Alejandro. Gracias a todos por participar. Feliz día.